El sol de la mañana se filtraba a través del polvoriento parabrisas del Valiente, mi Kenworth T680, el único legado tangible que mi padre, Ramiro, me había dejado. Cada abolladura en su carrocería, cada rasguño en la pintura desvaída, contaba una historia de las interminables carreteras que había recorrido, de las tormentas que había capeado y de los amaneceres que había saludado en soledad. Para mí, no era solo un camión. Era el eco de la risa de mi padre, el olor a su tabaco rancio mezclado con el diésel. El santuario donde sus sueños y los míos se habían entrelazado en una promesa silenciosa. Pero esa mañana, el aire estaba cargado de una tensión que nada tenía que ver con el rugido del motor. Mis tíos, Ricardo y Esteban, junto con mi tía Sofía, estaban de pie en el patio, sus rostros tan duros como el pavimento de la carretera panamericana. Sus miradas codiciosas devoraban cada centímetro del camión, un festín de buitres esperando a que el último aliento de vida se extinguiera para reclamar su parte. Javier, muchacho, comenzó Ricardo, su voz untuosa como el aceite quemado. Entendemos tu dolor. De verdad que sí. Ramiro era nuestro hermano, y su partida nos ha dejado un vacío inmenso, pura hipocresía. El único vacío que sentían era en sus bolsillos, un vacío que creían poder llenar con el valor de mi camión. Esteban, siempre el más directo, el más brutal, no se anduvo con rodeos. El camión es un bien familiar, Javier. Tu padre nos debía dinero, mucho dinero. Lo justo es que nos lo quedemos para saldar la deuda, la misma deuda fantasma que sacaban a relucir cada vez que la oportunidad de rapiñar algo se presentaba. Sofía, con sus ojos de víbora y su sonrisa de falsa compasión, intentó la aproximación suave. Piensa en tu futuro, querido. Eres joven, tienes toda la vida por delante. ¿Para qué quieres atarte a esta chatarra vieja? Véndelo, reparte el dinero con nosotros y empieza de nuevo, libre de cargas. La palabra chatarra fue como una bofetada. Para ellos, el Valiente no era más que un montón de metal y ruedas, una cifra en un papel. No veían el sudor de mi padre impregnado en el volante, las lágrimas que había derramado en la litera, la esperanza que había depositado en cada viaje. Mi sangre hirvió. Este camión me lo dejó mi padre a mí, dije. Mi voz un gruñido bajo, cargado de la furia que había estado reprimiendo desde su funeral. Y no voy a permitir que le pongan un dedo encima. Ricardo soltó una risa burlona. ¿Y qué vas a hacer, ¿Llamar a la policía? No tienes ningún papel que demuestre que es tuyo. Legalmente, es parte de la herencia. Y nosotros somos los herederos. Tenía razón, en parte. Mi padre, un hombre de palabra y de apretones de manos, nunca se había preocupado por los trámites legales. Su palabra era su ley, y esperaba que los demás la respetaran. Un error fatal en un mundo de lobos disfrazados de ovejas. La discusión se intensificó, las palabras se convirtieron en proyectiles envenenados. Me acusaron de egoísta, de desagradecido, de querer acaparar lo que por derecho les correspondía. Me sentí acorralado, la rabia y la impotencia luchando por el control de mi cuerpo. Fue entonces, en medio de la tormenta de insultos y amenazas, que recordé la caja, una pequeña caja de madera que mi padre guardaba bajo su cama, una caja que me había entregado la noche antes de su último viaje, sus ojos nublados por una premonición que yo, en mi ingenuidad juvenil, no había sabido interpretar. Cuando ya no esté, hijo, y sientas que el mundo se te viene encima, abre esta caja. Aquí encontrarás las respuestas que necesites. Me abrí paso entre ellos, ignorando sus gritos, y corrí hacia la casa. La caja estaba allí, esperándome, un ancla en medio de mi océano de desesperación. Mis manos temblaban mientras levantaba la tapa. Dentro, junto a un fajo de billetes viejos y una foto descolorida de mi madre, había una carta. La letra de mi padre, grande y firme, llenaba la página. Mi querido Javier, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy a tu lado para protegerte. Sé que mis hermanos no te dejarán en paz, que intentarán quitarte lo único que te he podido dejar, el Valiente. No se lo permitas, hijo. Ese camión es más que un vehículo. Es la llave de tu futuro y la prueba de mi amor por ti. Cada palabra era un bálsamo para mi alma herida, un escudo contra los ataques de mis tíos. Pero fue el final de la carta lo que me dejó sin aliento. Dentro del compartimento secreto del camión, detrás del asiento del copiloto, encontrarás algo que cambiará las cosas. Úsalo con sabiduría, hijo mío, y recuerda siempre que tu padre te ama, incluso desde el más allá. El compartimento secreto recordaba vagamente a mi padre trabajando en esa zona del camión, siempre a altas horas de la noche, siempre con un aire de misterio. Nunca le di importancia, lo atribuí a sus manías de camionero. Ahora, sus acciones cobraban un nuevo significado. Volví al patio, la carta en mi mano como un estandarte. Mis tíos me miraron con desdén, creyendo que había ido a buscar dinero para sobornarlos. No quiero su compasión ni su falso dolor, les dije.
mi voz resonando con una nueva fuerza. Y no necesito su permiso para quedarme con lo que es mío. Me dirigí al camión, sus miradas siguiéndome como halcones. Abrí la puerta del copiloto y con el corazón latiendo a 1000 por hora, busqué el compartimento secreto. Y allí estaba, oculto tras un panel suelto, un pequeño sobre de cuero. Dentro, no había dinero ni joyas. Había algo mucho más valioso, un diario, el diario de mi padre. Y junto a él, una serie de documentos que parecían ser contratos y títulos de propiedad. Comencé a leer el diario, y con cada página, el mundo que creía conocer se desmoronaba. Las palabras de mi padre pintaban un retrato de mis tíos que yo nunca había imaginado. Ricardo, el hermano mayor responsable, no era más que un jugador empedernido que le había robado a mi padre sus ahorros en repetidas ocasiones. Esteban, el hombre de negocios, había utilizado el nombre de mi padre para obtener préstamos que nunca pagó, dejándolo al borde de la ruina. Y Sofía, la tía cariñosa, había sido la amante de un hombre poderoso y corrupto, utilizando la información que obtenía para chantajear y extorsionar. Mi padre, por amor a la familia, por proteger el apellido, había callado, había asumido sus deudas, había limpiado sus desastres, había cargado con sus culpas en silencio. El valiente no era solo un camión, era el símbolo de su sacrificio, el fruto de años de trabajo incansable para mantener a flote a una familia que no lo merecía. Los documentos que acompañaban al diario eran la prueba irrefutable de todo ello. Pagarés firmados por Ricardo, contratos de préstamo a nombre de Esteban, cartas comprometedoras de Sofía. Mi padre había reunido cada prueba, cada pieza del rompecabezas de sus traiciones, y me las había dejado a mí. Volví a enfrentarme a ellos, esta vez no con rabia, sino con una fría determinación. Sostuve el diario y los documentos en alto. Sé lo que han hecho, les dije, mi voz cortante como el filo de un cuchillo. Sé la verdad, y ahora, todo el mundo la sabrá. El pánico se apoderó de sus rostros. La arrogancia se desvaneció, reemplazada por el miedo. Intentaron negarlo, pero sus ojos los delataban. Sabían que estaban atrapados, que su red de mentiras se había deshecho. Ricardo, el jugador, se derrumbó primero, cayendo de rodillas, suplicando mi perdón. Esteban, el estafador, me amenazó con represalias, pero su voz temblaba. Sofía, la manipuladora, intentó usar sus artimañas conmigo, pero sus palabras ya no tenían poder. Les di la espalda, dejándolos revolcarse en el fango de su propia creación. No necesitaba su perdón ni su reconocimiento. Tenía el valiente, tenía la verdad, y tenía el recuerdo de un padre que, incluso después de muerto, seguía protegiéndome. Subí a la cabina del camión, el motor cobrando vida con un rugido que sonó a victoria. Mientras me alejaba, dejando atrás el pasado y a las personas que habían intentado destruirme, una lágrima rodó por mi mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de gratitud. Gracias, papá, por dejarme no solo un camión, sino una lección de vida. Que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que el amor de un padre es un motor más potente que cualquier diésel. El valiente y yo teníamos un largo camino por delante, pero ahora sabía que no estaba solo. Tenía a mi padre a mi lado, guiándome en cada curva, en cada kilómetro, en cada nuevo amanecer. Y juntos, éramos invencibles. La carretera se extendía ante mí como una promesa de libertad, un lienzo en blanco sobre el que podía pintar mi propio destino. El sol de la tarde bañaba el paisaje con una luz dorada, y el valiente devoraba los kilómetros con un apetito insaciable. Con cada pueblo que dejaba atrás, sentía como el peso de mi pasado se aligeraba, reemplazado por una sensación de euforia y de posibilidades infinitas. Ya no era el muchacho asustado que se escondía a la sombra de su padre. Era un hombre que había encontrado su propia fuerza, su propia voz. Sin embargo, sabía que la batalla no había terminado. Mis tíos no se rendirían tan fácilmente. Su desesperación los haría peligrosos, impredecibles. Tenía que estar preparado para cualquier cosa. La primera parada fue en un pequeño pueblo a unos 100 kilómetros de casa. Necesitaba tiempo para asimilar todo lo que había descubierto, para trazar un plan. Me estacioné en las afueras, junto a un campo de maíz que se mecía con la brisa. El silencio solo era roto por el canto de los grillos y el susurro del viento. Saqué de nuevo el diario de mi padre y comencé a leerlo desde el principio, esta vez con más calma, tratando de entender no solo los hechos, sino también las emociones que se escondían detrás de cada palabra. Descubrí a un hombre que amaba a su familia con una ferocidad que rozaba la ceguera. Un hombre que se había sacrificado hasta el punto de casi perderse a sí mismo. Pero también descubrí a un hombre que, en el fondo, sabía que sus hermanos eran un caso perdido. Un hombre que había comenzado a reunir pruebas de sus fechorías, no por venganza,
sino por protección. Quería protegerme a mí, a su único hijo, del veneno que corría por las venas de su propia sangre. Encontré una entrada en el diario que me heló la sangre. Mi padre describía una conversación que había tenido con Ricardo unas semanas antes de su muerte. Ricardo, ahogado por las deudas de juego, le había exigido una gran suma de dinero. Mi padre se había negado. Por primera vez en su vida, le había dicho a Ricardo que ya no iba a financiar su autodestrucción. La respuesta de Ricardo había sido una amenaza velada. «Te arrepentirás de esto, Ramiro. Te juro que te arrepentirás». ¿Había sido la muerte de mi padre un accidente, como todos creían? ¿O había algo más siniestro detrás? La duda se instaló en mi mente como una semilla venenosa. La idea de que mis propios tíos pudieran haber tenido algo que ver con la muerte de mi padre era monstruosa. Pero después de todo lo que había descubierto, ya no podía descartar nada. Decidí que no podía seguir huyendo. Tenía que volver, enfrentarlos de nuevo, pero esta vez con un plan. No iba a ser una confrontación impulsiva, cargada de rabia. Iba a ser una jugada estratégica, calculada. Utilizaría las pruebas que mi padre me había dejado no para destruirlos, sino para obligarlos a confesar, para sacar a la luz la verdad, toda la verdad. Pasé la noche en la cabina del valiente, durmiendo a ratos, mi mente trabajando a toda máquina. A la mañana siguiente me puse en marcha. El viaje de vuelta fue diferente al de ida. Ya no era una huida, era una misión. Me sentía como un guerrero que regresa al campo de batalla, armado con la verdad como mi única espada. Cuando llegué a casa, mis tíos estaban allí, esperándome, pero esta vez no había arrogancia en sus rostros. Había miedo. Un miedo palpable que se mezclaba con el olor a tierra mojada después de la lluvia. Habían pasado la noche en vela, imaginando las consecuencias de mis acciones. El escándalo que se desataría si yo decidía hablar. «Javier, tenemos que hablar», dijo Ricardo, su voz temblorosa. «Cometimos un error. Estábamos cegados por el dolor y la codicia. Te pedimos perdón». Sofía y Esteban asintieron, sus cabezas gachas en un gesto de falsa humildad. No me dejé engañar por su actuación. Sabía que solo estaban tratando de ganar tiempo, de encontrar una manera de salir del atolladero en el que se habían metido. «No quiero sus disculpas», les dije, mi voz fría como el acero. «Quiero la verdad. Quiero que me digan qué pasó con mi padre». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Se miraron entre ellos. Una comunicación silenciosa de pánico y de culpa. Finalmente, fue Sofía la que rompió el silencio. «Fue un accidente, Javier. Tu padre estaba cansado. Se quedó dormido al volante. Eso es todo». «Mientes», le dije, mis ojos fijos en los suyos. «Sé que Ricardo lo amenazó. Sé que ustedes tres tenían motivos para desearle la muerte». La negación se resquebrajó. Ricardo se derrumbó, sollozando, confesando que le había deseado la muerte a su propio hermano en un momento de rabia, pero jurando que no había tenido nada que ver con el accidente. Esteban, por su parte, admitió que había estado presionando a mi padre para que le diera dinero, pero que nunca le habría hecho daño físico. Sofía permaneció en silencio, su rostro una máscara de impasibilidad. Sabía que ella era la más peligrosa de los tres, la más calculadora, la que tiraba de los hilos desde las sombras. Decidí jugar mi última carta. «Mi padre no murió en el accidente», dije, observando sus reacciones. «Murió antes. Lo envenenaron. Era un farol». Una suposición basada en la entrada del diario y en la mirada de Sofía. Pero funcionó. El rostro de Sofía se contrajo en una mueca de horror. Sus ojos se abrieron como platos, y por un instante vi la verdad en ellos. Había sido ella. Ella había envenenado a mi padre. Ricardo y Esteban la miraron, atónitos. La traición se sumó a la culpa, y la frágil alianza que los unía se hizo añicos. La confesión de Sofía fue un torrente de veneno, una mezcla de celos, de resentimiento y de ambición desmedida. Odiaba a mi padre por su bondad, por su éxito, por el amor que mi madre le había profesado. Lo veía como un obstáculo para sus propios planes, un recordatorio constante de sus propios fracasos. Había planeado su muerte con una frialdad escalofriante, utilizando un veneno de acción lenta que simulaba los síntomas de un ataque al corazón. El accidente había sido una coincidencia macabra, una cortina de humo que le había venido de perlas para ocultar su crimen. La verdad, finalmente, había salido a la luz, más terrible y dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. Pero con el dolor, también vino una extraña sensación de paz. La incertidumbre había desaparecido, reemplazada por la certeza. Sabía quién era el enemigo, y sabía lo que tenía que hacer. Llamé a la policía, no por venganza, sino por justicia, por mi padre. Mis tíos fueron arrestados, sus rostros una mezcla de incredulidad y de desesperación. Mientras se los llevaban,
Sofía me lanzó una mirada cargada de odio, una promesa de venganza que no me intimidó. Ya no tenía poder sobre mí. Me quedé solo en el patio, el valiente a mi lado como un guardián silencioso. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El aire estaba limpio, fresco, como si la confesión de Sofía hubiera purgado la atmósfera de toda su toxicidad. Subí a la cabina del camión y puse en marcha el motor. El rugido del valiente era el sonido de un nuevo comienzo. Tenía un largo camino por delante, un camino de sanación y de reconstrucción, pero ya no estaba solo. Llevaba conmigo el recuerdo de mi padre, su amor, su sacrificio, y la lección más importante que me había enseñado, que la verdad, por más dura que sea, es el único camino hacia la libertad. Y yo, por fin, era libre. La carretera me esperaba, y estaba listo para enfrentarla, con el valiente como mi compañero de viaje, y el espíritu de mi padre como mi guía. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, lo miraba con esperanza. El proceso legal fue largo y agotador. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de la historia, pintando un cuadro sensacionalista de traición familiar y de asesinato a sangre fría. Me vi obligado a revivir el dolor una y otra vez, a testificar contra mi propia sangre, a enfrentarme a las miradas de curiosidad y de lástima de la gente del pueblo. Pero me mantuve firme, aferrado a la verdad como a un salvavidas. El valiente se convirtió en mi refugio, mi santuario. Pasaba horas en la cabina, limpiándolo, puliéndolo, reparando las pequeñas abolladuras que el tiempo y el uso habían dejado en su carrocería. Cada gesto era un acto de amor, una forma de honrar la memoria de mi padre. A veces, por la noche, me sentaba en el asiento del conductor y simplemente escuchaba el silencio, imaginando que mi padre estaba a mi lado, su mano en mi hombro, dándome la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Durante el juicio, los abogados de mis tíos intentaron desacreditarme, pintarme como un joven inestable y vengativo que había inventado toda la historia para quedarse con el camión. Sacaron a relucir mi pasado problemático, mis peleas en la escuela, mis encontronazos con la ley, pero las pruebas que mi padre había reunido eran irrefutables. El diario, los documentos, los testimonios de los prestamistas a los que Esteban había estafado, todo apuntaba a la culpabilidad de mis tíos. Finalmente, llegó el veredicto. Ricardo y Esteban fueron condenados por fraude y por complicidad en el encubrimiento del asesinato. Sofía, la autora intelectual y material del crimen, fue condenada a cadena perpetua. La justicia, por fin, había prevalecido. Pero la victoria tenía un sabor amargo. Había perdido a mi familia, a la única que me quedaba. Estaba solo en el mundo, con un camión como única compañía. Después del juicio, decidí que no podía quedarme en el pueblo. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas. Necesitaba un nuevo comienzo. Un lugar donde nadie conociera mi historia, donde pudiera ser simplemente Javier, el camionero. Vendí la casa, guardé algunas fotos y recuerdos de mis padres en una caja, y me eché a la carretera. El valiente y yo nos convertimos en nómadas, recorriendo el país de punta a punta, transportando todo tipo de mercancías. Conocí a otros camioneros, hombres y mujeres rudos y solitarios como yo, que habían encontrado en la carretera una forma de vida, una familia. Compartimos historias, risas y el silencio cómplice de los que entienden la soledad del camino. Aprendí a leer las nubes, a predecir el tiempo, a conocer cada tramo de la carretera como la palma de mi mano. El valiente se convirtió en una extensión de mi cuerpo, y el rugido de su motor en la banda sonora de mi vida. Un día, mientras transportaba una carga de maquinaria pesada a través del desierto de Sonora, me encontré con una mujer. Su coche se había averiado en medio de la nada, y ella estaba sola, asustada, bajo el sol abrasador. Me detuve para ayudarla. Se llamaba Elena, y era una artista que viajaba por el país en busca de inspiración. Tenía una sonrisa que iluminaba el desierto y unos ojos que veían el mundo de una manera que yo nunca había imaginado. La llevé hasta el pueblo más cercano, y durante el trayecto, hablamos de todo y de nada. Le conté mi historia, y ella me escuchó sin juzgarme, con una empatía que me desarmó. Me habló de su arte, de su pasión por capturar la belleza efímera del mundo en sus lienzos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una conexión con otra persona, una conexión que iba más allá de la camaradería de la carretera. Nos despedimos en el pueblo, pero intercambiamos números de teléfono. Seguimos en contacto, y nuestras conversaciones se convirtieron en el punto culminante de mis largos días en la carretera. Elena me enseñó a ver la belleza en los paisajes que antes solo veía como obstáculos, a apreciar los colores del atardecer, la majestuosidad de las montañas,
la fragilidad de una flor que crece en el borde de la carretera. Me hizo darme cuenta de que la vida era algo más que kilómetros y cargas, que había un mundo de sensaciones y de emociones que me estaba perdiendo. Unos meses después, nos volvimos a encontrar. Esta vez, fue ella la que me buscó. Había pintado un cuadro del valiente, aparcado en medio del desierto, bajo un cielo estrellado. Me lo regaló, y en ese cuadro vi no solo mi camión, sino también mi alma, mi soledad, mi esperanza. Fue entonces cuando supe que me había enamorado. Decidí arriesgarme. Le pedí a Elena que me acompañara en mi próximo viaje. Para mi sorpresa, aceptó. Se subió a la cabina del valiente, y juntos emprendimos un nuevo camino. Un camino que ya no era solo mío, sino nuestro. Elena llenó la cabina de risas, de música, de colores. Pintaba en su cuaderno de bocetos mientras yo conducía, capturando la esencia de los lugares que visitábamos, de las personas que conocíamos. Me enseñó a mirar el mundo a través de sus ojos, a encontrar la poesía en el rugido del motor, en el olor a diésel, en la libertad de la carretera. Descubrí que el amor no era una atadura, sino un ancla, un puerto seguro al que siempre podía regresar. Con Elena a mi lado, el valiente ya no era un refugio contra la soledad, sino un hogar sobre ruedas, un nido de amor y de sueños compartidos. Un día, mientras atravesábamos las montañas de Chihuahua, Elena me dio una noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Estaba embarazada. La noticia me llenó de una alegría tan inmensa que tuve que detener el camión en el arcén y abrazarla hasta quedarme sin aliento. Iba a ser padre. Iba a tener mi propia familia. Una familia construida sobre los cimientos del amor, de la confianza y del respeto. Decidimos que era hora de echar raíces. Buscamos un lugar tranquilo, un pequeño pueblo en las montañas donde pudiéramos criar a nuestro hijo lejos del ruido y de la furia del mundo. Encontré un trabajo como transportista local, lo que me permitía estar en casa todas las noches. El valiente seguía siendo mi compañero de trabajo, pero ahora, al final de cada jornada, me esperaba un hogar, una esposa que me amaba y un futuro que se abría ante mí como una promesa de felicidad. Nuestro hijo, al que llamamos Ramiro, en honor a mi padre, nació en una noche de luna llena. Tenía los ojos de Elena y mi sonrisa. Cuando lo sostuve en mis brazos por primera vez, sentí una oleada de amor tan poderosa que me hizo temblar. Comprendí entonces el sacrificio de mi padre, su amor incondicional, su deseo de protegerme a toda costa, y supe que yo haría lo mismo por mi hijo. Le conté a Ramiro la historia de su abuelo, del valiente, de la carta que había cambiado mi vida. Le enseñé a amar y a respetar el camión, no como un objeto material, sino como un símbolo de nuestra historia familiar, de nuestra capacidad para superar la adversidad y para encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. Los años pasaron, y el valiente envejeció con nosotros. Sus abolladuras se multiplicaron, su pintura se desvaneció aún más, pero su motor seguía rugiendo con la misma fuerza que el primer día. Se convirtió en el testigo silencioso de nuestra vida, de los primeros pasos de Ramiro, de sus primeras palabras, de sus primeras aventuras. Un día, cuando Ramiro cumplió 18 años, lo llevé a dar una vuelta en el valiente. Le entregué las llaves y le dije: este camión fue el legado de tu abuelo para mí, y ahora es mi legado para ti. Cuídalo, hijo, y recuerda siempre de dónde vienes. Y no importa a dónde te lleve la vida, recuerda que tu familia siempre estará aquí para ti, como un puerto seguro en medio de la tormenta. Ramiro me abrazó, y en sus ojos vi el mismo brillo de emoción y de gratitud que yo había sentido tantos años atrás. Cuando leí la carta de mi padre, sabía que el valiente estaba en buenas manos, que la historia continuaría, que el legado de amor y de sacrificio de mi padre viviría para siempre. Miré a Elena, que nos observaba desde el porche de la casa, con una sonrisa en los labios. A nuestro lado, nuestros dos hijos menores, Luna y Mateo, jugaban en el jardín. Había construido la familia que siempre había soñado, una familia unida por lazos más fuertes que la sangre, lazos de amor, de respeto y de confianza. La vida me había arrebatado mucho, pero también me había dado mucho más. Me había enseñado que las cicatrices del pasado pueden sanar, que la oscuridad puede dar paso a la luz, y que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. El valiente seguía aparcado en el patio, pero ya no era solo un camión. Era un monumento a la resiliencia del espíritu humano, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una razón para seguir adelante, para luchar por la verdad, para creer en el futuro. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con los colores de un cuadro de Elena, supe, con una certeza absoluta, que mi padre estaría orgulloso de mí. Había cumplido su última voluntad, había protegido su legado,
Había encontrado mi propio camino y había construido una vida llena de amor, de felicidad y de esperanza. Y esa, al final, era la mayor herencia que un padre podía dejarle a su hijo. El valiente se convirtió en una leyenda en la región. Los niños del pueblo se acercaban a admirarlo, a tocar su carrocería con reverencia, a escuchar las historias que yo les contaba sobre sus viajes por todo el país. Ramiro, mi hijo mayor, había heredado mi pasión por los camiones y por la carretera. A menudo me acompañaba en mis viajes locales, aprendiendo los secretos del oficio, escuchando con atención mis consejos y mis anécdotas. Veía en él el mismo espíritu aventurero que había caracterizado a mi padre, la misma sed de libertad, la misma conexión profunda con la máquina y con el camino. Elena, por su parte, había abierto una pequeña galería de arte en el pueblo, donde exponía sus cuadros y los de otros artistas locales. Su arte se había enriquecido con nuestras experiencias, con los paisajes que habíamos descubierto juntos, con las historias que habíamos tejido en la carretera. Sus lienzos eran un reflejo de nuestra vida, una celebración de la belleza que se esconde en los lugares más humildes, en los momentos más sencillos. Nuestros hijos menores, Luna y Mateo, crecieron en un hogar lleno de amor y de creatividad. Luna heredó el talento artístico de su madre, llenando la casa de dibujos y de esculturas. Mateo, por su parte, era un niño curioso y observador, con una mente ávida de conocimiento. Le encantaba escuchar las historias de su abuelo, y a menudo me pedía que le leyera el diario de mi padre. A través de esas páginas, conoció al hombre que nunca había conocido, y aprendió las lecciones de vida que mi padre me había legado. Un día, recibí una carta. Era de un hombre que se identificaba como un antiguo compañero de celda de Ricardo. Mi tío me contaba que Ricardo había muerto en la cárcel, víctima de una enfermedad terminal. Antes de morir, me había escrito una carta, una confesión tardía, un intento de redención. En la carta, Ricardo me pedía perdón. Reconocía el daño que me había causado, la ceguera de su ambición, el peso de su culpa. Me contaba que, durante sus años en prisión, había tenido tiempo de reflexionar sobre su vida, sobre sus errores, sobre el hermano al que había traicionado. Me decía que mi padre, a pesar de todo, había sido la persona que más lo había querido en el mundo, y que su mayor arrepentimiento era no habérselo dicho nunca. La carta de Ricardo me conmovió profundamente. El odio que una vez había sentido por él se había disipado con el tiempo, reemplazado por una especie de compasión. Comprendí que mis tíos, a su manera, también habían sido víctimas de sus propias debilidades, de sus propias inseguridades. Su codicia no era más que un reflejo de su vacío interior, de su incapacidad para encontrar la felicidad por sí mismos. Decidí responder a la carta del ex compañero de celda de Ricardo. Le pedí que le dijera a mi tío si es que había alguna manera de que mi mensaje le llegara al más allá, que lo perdonaba, no por él, sino por mí, porque el perdón era la única manera de liberarme por completo de las cadenas del pasado. Unos años más tarde, me enteré de que Esteban había salido de la cárcel por buena conducta. Había cumplido su condena y estaba tratando de rehacer su vida. No intentó ponerse en contacto conmigo, y yo tampoco lo busqué. Nuestra historia había terminado. Cada uno había seguido su propio camino. En cuanto a Sofía, seguía en prisión, cumpliendo su cadena perpetua. A veces, pensaba en ella, en la oscuridad que albergaba su alma, en el veneno que la había consumido. Sentía lástima por ella, por la vida que había desperdiciado, por el amor que nunca había sabido dar ni recibir. Pero su recuerdo ya no me causaba dolor. Era solo una sombra lejana, un eco de un pasado que ya no me pertenecía. Mi presente era mi familia, mi hogar, el valiente, aparcado en el patio como un viejo amigo leal. Mi futuro era incierto, como la carretera que se pierde en el horizonte, pero lo enfrentaba con la serenidad de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Una tarde, mientras Ramiro y yo trabajábamos en el motor del Valiente, mi hijo me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Papá, ¿alguna vez has pensado en volver a hacer un viaje largo como los de antes?» Lo miré, y en sus ojos vi el reflejo de mis propios anhelos, de la nostalgia por la libertad de la carretera, por la emoción de lo desconocido. Sonreí. «A veces, hijo, a veces. ¿Y por qué no lo hacemos?», insistió. «Podríamos ir los dos juntos, el Valiente, tú y yo. Sería como en los viejos tiempos». La idea me tentó. La llamada de la carretera era fuerte, una sirena que nunca dejaba de cantar en mis oídos. Pero luego miré hacia la casa, hacia Elena que nos saludaba desde la ventana, hacia Luna y Mateo que jugaban en el jardín, y supe que mi lugar estaba aquí, con ellos. «Quizás algún día, hijo», le dije. «Pero ahora, mi viaje más importante es este. El viaje de ser tu padre, el esposo de tu madre, el pilar de esta familia. Y ese es un viaje que no cambiaría por nada en el mundo». Ramiro me sonrió, y en su sonrisa vi la comprensión y el respeto. Sabía que había entendido mi decisión. Sabía que,
Aunque la carretera siempre sería parte de nosotros, nuestra verdadera casa estaba aquí, en este pequeño rincón del mundo que habíamos construido con amor y con esfuerzo. Esa noche, mientras la familia dormía, salí al patio y me senté en la cabina del Valiente. El interior olía a cuero viejo, a diésel y a recuerdos. Acaricié el volante gastado, el mismo volante que mi padre había sostenido entre sus manos durante tantos años. Miré a través del parabrisas, hacia el cielo estrellado, y en el silencio de la noche sentí la presencia de mi padre a mi lado. Más fuerte que nunca, no necesitaba hablar. Sabía lo que me diría, que estaba orgulloso de mí, que había tomado las decisiones correctas, que había honrado su memoria de la mejor manera posible, viviendo una vida plena, una vida llena de amor, de honestidad y de coraje. Encendí el motor del Valiente por un instante, solo para escuchar su rugido familiar, el latido del corazón de nuestra historia. Luego, lo apagué y volví a casa, con el corazón en paz. La carretera siempre estaría ahí, esperándome, pero mi destino, mi verdadero destino, ya lo había encontrado. Y estaba aquí, en los brazos de mi familia, bajo el techo de mi hogar, con el Valiente como testigo silencioso de una felicidad que había costado mucho ganar, pero que era más sólida y duradera que cualquier asfalto. El legado de mi padre no era solo un camión, era una brújula moral, un mapa de vida, una lección sobre la importancia de la verdad, del amor y de la familia. Y ese era un legado que yo me encargaría de transmitir a mis hijos, y ellos, a los suyos, en una cadena ininterrumpida de amor y de recuerdos, con el rugido del Valiente, como banda sonora de fondo, un himno a la vida, a la esperanza y a la capacidad del ser humano para transformar el dolor en fuerza, la traición en perdón y la soledad en un hogar. La carta de mi padre no solo había revelado el secreto de todos, me había revelado a mí mismo, y por eso le estaría eternamente agradecido. El sol de la mañana se filtraba por la ventana, anunciando un nuevo día para amar, para reír, para soñar, un nuevo día para ser feliz. Y yo, Javier, el hijo de Ramiro, el conductor del Valiente, estaba listo para vivirlo.